El doctor José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien ha escrito mucho, investigado mucho, trabajado mucho sobre este tema transfronterizo, sobre todo en estos últimos meses con el impacto de la pandemia, pero que hoy lo tenemos en la línea telefónica para preguntarle su opinión acerca de las implicaciones que tiene el resultado electoral para México y para la frontera. Doctor, muy buenos días, gusto en saludarlo y agradeciéndole como siempre la amabilidad de la atención de contestar nuestra llamada. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. Estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Pues lo primero, que todavía no hay un ganador oficial. Conforme avanzan los conteos en los estados que están pendientes todavía, pareciera que en algunos de esos casos se reduce la diferencia entre uno y otro candidato. Pero ya hay quien incluso da un triunfo a Biden. ¿Son demasiado optimistas? ¿Cree usted que hay que esperar? ¿O ya podemos anticipar la presidencia de Biden? Pues desde el punto de vista del proceso electoral es muy probable que obtenga la victoria Biden. Sin embargo, hay que recordar que desde el día de antier se están presentando recursos legales en varios de los estados donde ha sido muy competitiva la contienda, sobre todo en Wisconsin, Michigan e incluso Nevada. Entonces, lo más probable es que se vaya a judicializar el proceso y que la resolución final la vamos a tener. Probablemente creo que hay una evaluación del Tribunal Electoral, creo que es para el 15 de diciembre. Exactamente. Para esas fechas ya exista alguna resolución. Al margen de eso, lo que considero importante es que sí habría ciertos cambios importantes en caso de que ganara uno u otro de los candidatos. En el caso de Biden, en materia de lo que se ha construido en los últimos 19 años, la frontera del siglo XXI, es decir, todo el fortalecimiento de la infraestructura, lo que hemos visto aquí recientemente en esta frontera de Tijuana-San Diego, no creo que haya un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque ya sé que con gobiernos demócratas o los republicanos existe todo un mecanismo de cruces fronterizos binacional que se ha fortalecido. De hecho, hay que recordar, existe el proyecto de otra garita para Otay, tengo entendido, está ya contemplada. Yo creo que se va a revisar los presupuestos, pero en esa parte yo creo que no va a haber. Incluso hay que recordar que, sobre todo en la Ciudad de México, que se desconocemos esta dinámica, se pensaba de que con Trump, por ejemplo, todo este tema de infraestructura no se iba a llevar a cabo, y sin embargo es una realidad. En donde sí puede haber cambios importantes es en el tema migratorio, sobre todo en este tema que ha sido pues una situación muy polémica en la relación bilateral y las demandas que se han dado por parte de algunos organismos binacionales sobre en dónde deben estar las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos. Es muy probable que en ese sentido se dé un cierto cambio, sobre todo tomando en cuenta que el Partido Demócrata y sobre todo la bancada demócrata han sido muy sensibles a plantear una agenda que ellos llaman humanizar el servicio de inmigración o humanizar la política migratoria. Desde ese punto de vista, yo creo que podemos ver cambios importantes para esta frontera en caso de que se pueda concretizar lo de Biden, ¿no? Entonces, en el caso de que la resolución favoreciera la continuidad, bueno, pues seguramente seguiría este esquema, no obstante las demandas legales que existen en la materia. Y tradicionalmente, bueno, yo me acuerdo haber escuchado mucho esto de que generalmente pareciera que las administraciones republicanas son más favorables, son resultados más favorables a las cuestiones migratorias mexicanas, y siempre ponen, o frecuentemente ponen dos ejemplos. Uno, el de la amnistía de 1986, que fue aprobada, implementada por el gobierno de Ronald Reagan, clásico republicano. Y el otro caso es lo negativo que resultó la presidencia Obama en términos de las deportaciones. Eh, ¿Qué habría de cambiar para que realmente tuviéramos un beneficio en esos términos de los que habla? ¿O por qué lo hace confiar en que podrían darse estos cambios con Biden? Has tocado un tema muy importante. Efectivamente, los principales acuerdos migratorios que se han dado con Estados Unidos han sido con gobiernos republicanos. Incluso la iniciativa del tratado y la renovación con el TEMEC se ha dado con los republicanos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el Partido Demócrata hay una agenda más de atender las demandas laborales, los derechos humanos, disminuir la relocalización laboral. Es decir, es una agenda que trata de atender un poco las demandas de sus electores desde el punto de vista de que no se ven desplazados por situaciones laborales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Biden hay que recordar que él trae una propuesta y la ha estado reiterando de legalizar acerca de creo que 11 o 12 millones de migrantes irregulares,
Bueno, pues aquí lo interesante es que con dos bancadas divididas, porque todo indica que el Senado tendría mayoría el republicano, y en el Congreso tendría mayoría demócrata. Vaya, pues ahí va a ser interesante si va a existir la suficiente negociación política como de alguna manera lo planteó Obama. Hay que recordar que Obama efectivamente pretendió también hacer una reforma migratoria. El problema fue que fortaleció lo que estás comentando, las deportaciones masivas, con la finalidad de que vieran los republicanos, mira, se está fortaleciendo el control migratorio, pero con la intención de avanzar la reforma, y finalmente no se concretizó. Entonces, desde ese punto de vista, pues va a ser un reto importante, ¿no? Y sobre todo con el hecho es que gane quien gane, el país y sobre todo el Congreso va a ser muy dividido. Entonces va a haber una situación de una revisión, de una evaluación muy estricta de temas que tienen que ver con el tema migratorio. Y en materia del TEMEC, bueno, pues de hecho ya lo han adelantado, y que fue una parte por la cual el gobierno demócrata al final, bueno, los congresistas tuvieron reticencias para evaluar el tratado, ¿no? Es decir, todo el tema de derechos laborales, sindicatos, todo el tema ambiental, el involucramiento de menores en actividades laborales. Entonces, eso significa para México una oportunidad. ¿En qué sentido? Poder atender esos temas sociales que pues desde los años 90 ahí están presentes, ¿no? En su opinión, el gobierno mexicano actual, la administración actual, el Congreso encabezado por Morena, ¿entiende realmente lo que significa la reconfiguración o el cambio de administración en Estados Unidos? Creo que ustedes tienen una posición privilegiada al estar desde la frontera. Lo he visto que he estado muy activo compartiendo y haciendo foros digitales, virtuales, porque es el signo de los tiempos debido a la pandemia, con académicos, investigadores de ambos lados de la frontera. Pero en el centro del país, donde se tomarán las decisiones, pues hemos visto que cuando menos la administración Trump le impuso la política migratoria. También cuando los norteamericanos dijeron hay que reabrir algunas empresas maquiladoras porque están afectando los cierres en México, nuestras cadenas de suministro, inmediatamente las abrieron. ¿Entienden en México lo que hay que hacer con esta nueva administración? Pues yo creo que va a ser parte de un aprendizaje, y sobre todo de reconocer algunas limitaciones que se dieron en los temas que estás comentando, y sobre todo porque, como lo comentaba, en los temas de derechos laborales, ambientes previstos en el TEMEC, bueno, pues ahí desde ese punto de vista va a existir, en caso de que se confirme, una preocupación muy puntual, y por lo tanto, de esa perspectiva, México tendría que plantear o renovar una mayor atención sobre esos temas. Tengo entendido que la Secretaría del Trabajo ha estado muy acuciosa haciendo las investigaciones correspondientes, pero sobre todo tratando de fortalecer este tipo de esquemas. Ahora bien, en el tema, y aquí viene otro tipo de oportunidades. Por ejemplo, en un contexto en donde la pandemia está generando una serie de efectos negativos desde el punto de vista laboral, el tema puede ser una alternativa para fortalecer todo el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero ¿eso qué significa? Que existan las legislaciones correspondientes, tanto a nivel federal como estatal, que permitan que los jóvenes que se encuentren en una situación de desempleo o subempleo pues puedan optar a las miles de formas de emprendimiento e innovación social que se pueden generar. Ese es un punto fundamental, y de esa manera se acercaría a una de las principales preocupaciones que trae el gobierno federal, es decir, todo un planteamiento de ser más solidario, más inclusivo. Por eso traen ese planteamiento de economía solidaria de alguna manera. Entonces, es un tema que tiene que ver con tratar de adaptarse a los nuevos contextos, pero sobre todo que en lo personal yo considero que los cambios sustanciales se pueden dar en estos temas de carácter social, de derechos humanos, que bueno, pues afectan, pero también benefician. Otro tema que me parece muy importante y que es una oportunidad de que de alguna manera se ha estado trabajando en la frontera sur es cómo involucramos a los organismos internacionales para atender temas migratorios. Por ejemplo, recientemente se acaba de suscribir un convenio entre la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional de Migraciones para atender todos los flujos migratorios en la frontera sur. Entonces, bueno, ese es un tema en donde México, sobre todo hay que recordar que tiene esta propuesta de fortalecer un plan de desarrollo integral hacia la frontera sur, que de alguna manera tiene cierta resistencia, o ha tenido cierta resistencia por el gobierno actual, pero que con un gobierno demócrata se puede apoyar. Es decir, vamos a dar alternativas socioeconómicas para que nuestros migrantes de Centroamérica no crucen hacia México o hacia la frontera norte. Entonces, yo veo que hay varias oportunidades
en el caso de que se puede dar esa ratificación del presidente Biden, pero aquí el punto es cómo hago el clic, cómo me acerco a ciertas demandas, y sobre todo, reitero, pues hay varias oportunidades, y sobre todo pues tomando en cuenta el voto muy importante que se dio en el caso de Arizona, ¿no? En donde nuestra población de origen mexicana pues también tiene ciertas demandas que deberían ser contempladas en ese caso por el gobierno mexicano. Sí, además también ahí donde se dio un cambio en las preferencias, porque hace rato nuestra invitada anterior hablaba de cómo el voto en la Florida de los hispanos se fue para los republicanos en un 54%, lo cual uno esperaba más, pero otra cosa que sorprende es cómo el voto en estados sureños de Estados Unidos, como el caso de Texas, también se incrementó de manera significativa, o donde hoy todavía están sufriendo porque confiaban en que Arizona estaría más volcada hacia Biden por el caso de John McCain, que era el senador proveniente precisamente de ahí, por la alta participación de votantes latinos. Sin embargo, eso está cambiando de manera significativa, y a veces los temas que interesan a los mexicanos en Estados Unidos no son mismos de la agenda de los mexicanos en México, ¿no? Así es, pero sobre todo hay otra realidad, que hay que recordar que el incremento de las remesas se da en un contexto de esta administración republicana que de alguna manera ha generado ciertos beneficios de reactivación laboral. Claro, no como los que se habían dado antes. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, ese indicador del incremento de las remesas que se esperaba que fueran a disminuir, eso refleja que el dinamismo, el interés que tienen los connacionales de tratar de alguna manera de involucrarse con sus comunidades del sur y centro del país. Desde ese punto de vista, el gobierno mexicano tiene que ser sensibles a ese tipo de iniciativas. Ahora bien, lo que estás comentando es interesante. Aunque en el caso de Florida, pues tenemos ahí una votación cubana, venezolana, que siempre ha sido muy conservadora, y en el caso de Texas, que de alguna manera se pensaba que iba a ser para el Partido Demócrata, tenemos una población heterogénea desde el punto de vista de la población de origen mexicana, que se ha visto beneficiada de algunas políticas, sobre todo de la clase media de origen hispano-mexicana en los Estados Unidos, sobre todo el caso de Texas. Entonces, el caso de Arizona puede ser distinto, porque interpreto que el nivel socioeconómico de nuestra población latina y mexicana, el caso de Arizona, no es tan amplio como el caso de Texas, y por eso de alguna manera están esperando que exista alguna mayor atención o mayores apoyos por parte del Partido Demócrata, lo cual sin duda alguna pues llama la atención, porque generalmente ese estado es un estado tradicionalmente republicano, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema de las relaciones del gobierno mexicano con la población latina, con toda esta heterogeneidad que existe en nuestra población latina, pues abre espacios muy interesantes para seguir fortaleciendo el papel y sobre todo la canalización de remesas de los Estados Unidos hacia México. A ver, escuchándolo me hizo pensar en un tema de actualidad, creo yo. El gobierno de Biden, si se confirma, o el de los demócratas en general, han sido mucho más proclives a la transición hacia las energías limpias. Ese es un tema importante durante esta campaña. Pero mi pregunta ahora es si el hecho de tener una administración demócrata, una vez más, podría influir en que el gobierno mexicano tuviera que retomar este camino hacia las energías limpias, porque lo que vemos en la actual administración de México, con el gobierno de Morena y el presidente López Obrador, pues claramente es alejarse y regresar a las energías de origen fósil. ¿Esto podría tener un impacto cuando vemos esta integración, nos guste o no nos guste, comercial, económica de México con Estados Unidos? Bueno, esa es otra de las oportunidades. El tema ambiental, y lo revisamos en el seminario con colegas de CACEDE que están ubicados en Washington, D.C. Efectivamente, hay una oportunidad desde el punto de vista de cómo fortalecemos una política de cambio climático, sobre todo a partir de la agenda que existe pues, a nivel internacional. Tuvimos un seminario con el director de cooperación alemana hace un par de meses. El caso de Alemania, por ejemplo, es muy interesante porque ellos tienen toda una política de transición, pero bastante ampliada, en donde el tema de toda la agenda climática vinculada a recursos energéticos es una realidad. Entonces, desde el punto de vista mexicano, yo creo que es una oportunidad en el sentido de que si tenemos la Agenda 2030, que entre esos objetivos precisamente plantea la transición energética por los ahorros, por la ventaja que esto representa desde el punto de vista de disminución de disminución del cambio climático y sobre todo pues de los acuerdos de París, bueno, pues eso yo creo que es una oportunidad, y por eso es un tema que está previsto en el TEMEC, todo ese
ambiental, que siempre ha sido una preocupación desde el Tratado de Libre Comercio con los demócratas, y que ahora seguramente, de hecho, eso fue una de las primeras declaraciones que dio Biden, creo que ayer antier, en donde está enfatizando precisamente que va a fortalecer o suscribirse al Acuerdo de París, sobre todo porque, vaya, pues si los chinos lo están haciendo ya, considerando la enorme población que ellos tienen, porque finalmente pues hay que pensar en el futuro, en el presente y futuro inmediato de las sociedades. Por lo tanto, toda esta política ambiental, política de cambio climático, vinculada a los objetivos de desarrollo sustentable, es una gran oportunidad que México debe de aprovechar en el caso de que, incluso al margen de que se llega. O sea, yo creo que aquí el tema es que el reto de avanzar hacia políticas mucho más sustentables en beneficio de las comunidades debe ser una realidad. Y además una preocupación mucho más intensa en caso de la gente joven, ¿no? Que como veíamos fueron un importante sector de la población que salió a las urnas. Brevemente, porque sé que nos hizo favor de suspender unas actividades ustedes para atender esta llamada. El hecho de la reconfiguración del esquema político en San Diego, ¿le ve algún impacto para Tijuana o vamos a seguir con las mismas situaciones? Pues yo insisto en el planteamiento que he estado aquí externando, es decir, estas relaciones son un espacio de oportunidades, y en el caso de esta frontera, lo que hemos visto, ¿no? O sea, el crecimiento de la infraestructura, todo este planteamiento que hemos visto a raíz de los atentados terroristas, que es el tema de fortalecer los controles, pero que esto no evite la agilización del cruce de personas o sus mercancías. Sin embargo, es contradictorio que hayamos suscrito un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero tengamos la frontera cerrada para los residentes mexicanos. ¿Eso qué se debe? Se debe a que, en mi punto de vista, ahí hay una cierta limitación por parte del gobierno federal de Estados Unidos, porque planteó una agenda de seguridad nacional en el tema y no una agenda de seguridad relacionada con los temas de salud. Hay que recordar que en esta frontera y a lo largo de la frontera tenemos mecanismos binacionales de salud que tienen varios años trabajando una agenda que hubieran tenido un papel muy importante para fortalecer algo que se hizo con el tema del terrorismo. Es decir, se fortalecieron los controles antiterroristas y esto no disminuyó la utilización del cruce de personas o sus mercancías. Sin embargo, ahora no sucedió eso. Y el presente y futuro inmediato de esta frontera, tomando en cuenta que la vacuna va a demorar varios meses, vaya, pues esa es la importancia de fortalecer un esquema de coordinación, de cooperación transfronteriza que lamentablemente no se ha dado con el gobierno republicano, y que en caso de que llegara Biden, pues él ha estado planteando que tiene otra política, que tiene otra alternativa, y bueno, pues pues creo que ahí es la oportunidad. El otro tema importante a nivel local o regional han sido las demandas que creo que ya están en proceso de solucionarse, que tiene Imperial Beach. Es decir, Imperial Beach pues, es nuestro municipio colindante aquí, y tiene un modelo muy interesante, inclusivo, alternativo, toda una política de reciclaje, un alcalde surfista, doctorado en ciencia política, que tiene toda una visión de cooperación con Tijuana, pero que a veces no hace eco, ¿no? Incluso aquí en el caso de Imperial Beach es muy interesante, porque seguramente votaron a favor del demócrata, pero 15 minutos después votaron a favor del Partido Republicano. Me refiero en este caso a la base naval. En resumen, yo creo que esta frontera, como lo hemos visto en estos últimos 20 años en un contexto del tema antiterrorista, que refleja oportunidades, retos, y finalmente se benefician las comunidades mexicanas y estudiantes de ambos lados de la frontera. Entonces, pues seguir adelante, ¿no? Y la última, ahora sí, que yo creo que es la pregunta de mucha gente. ¿Con una administración de Biden hay más posibilidades de que reabran ya la frontera? Pues es lo que estoy comentando. O sea, incluso yo pensaría que un error del Partido Republicano en este caso no fue haber abierto la frontera. ¿Y por qué no? Porque ya existen todos los protocolos, existen los mecanismos binacionales. Simplemente comparto un dato con el auditorio. Si a los entes les pide, a los entes que tienen los entes mexicanos, los hubieran pedido una prueba de PCR al momento de ingresar reciente, cuando menos te permitirías que cerca del 60% de los entes pudieran cruzar hacia Estados Unidos en toda la frontera norte. Estaremos hablando cerca de cuando menos 400,000 personas. Esas personas tienen residentes, tienen amigos, familiares que seguramente votaron en contra del gobierno republicano. Entonces, yo no descarto que el caso, por ejemplo, el voto negativo de Arizona, cuando menos un 20 o 30% tuvo que ver con esas situaciones. Entonces, se esperaría que con este gobierno demócrata, bueno, pues se cambiara la política. Hay una política que tiene que ver pues con las buenas experiencias internacionales. El caso de Alemania, ¿no? Con 9 fronteras con estos países, bueno, pues refleja cómo en este contexto pues hay que seguir
replanteamiento que de alguna manera sucedió con el tema terrorista, fortalecer los controles sanitarios de manera eficaz, eficiente, con políticas integrales que ya existen, y ver que esto no disminuya la agilización del cruce de personas o de mercancías por los beneficios que tiene para todo el mundo. Muy bien, pues es un tema que la gente seguramente estará muy atento con la esperanza de que se cumpla para que pueda regresar esta normalidad a la que nos habíamos acostumbrado. No hablo de lo que llaman la nueva normalidad, pero esta normalidad a la que nos hemos acostumbrado los fronterizos desde hace mucho tiempo, que es poder ir y venir a través de la frontera. Doctor José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, como siempre, nuestro agradecimiento, no solamente por el trabajo que hacen ustedes, sino por la amabilidad de compartir su tiempo y sus conocimientos con quienes siguen las plataformas de TijuanaPress.com. Gracias.